Bueno, discúlpenme, tuve que... Bueno. Nos dejaron solos, Ariel. No entiendo muy bien qué pasó. No sé si es una cosa. A ver. Voy a mandar un mensaje por el campus. No sé qué pasó. No sé si tenés acceso, si tienen chat en entre sus compañeros, si querés avisar que ya estoy. No sé si es una opción, si no, es una cosa. Pero, che, qué macana. A ver. ¿Aparece alguien más? Lautaro. ¿Tenés... ¿tienen grupo de WhatsApp con el resto de la clase y podrás avisar que ya estamos de nuevo? Bueno, dámelo. Discúlpenme, pero están días complicados. Ah, bueno, Lautaro entró y ya no está. Lourdes, te pido a vos también. No sé si tienen grupo de WhatsApp con el resto de tus compañeros, si querés avisar que ya estamos. Ay, no tengo. No sé ni No, y qué hay. capaz que no hay. Bueno, pensé que iban a estar al toque como cuando termina Yo no, cada... claro, yo no sabía cuánto tiempo esperar, pero de última esperemos 5 minutos Sí, y sí, sí, voy a mandar un mensaje por las dudas dale. a Vía Campus. Que no sé si a ustedes les pasa también, pero en estas épocas como que hay otra sensibilidad de los llamados, sobre todo cuando se ponen tan insistentes, no sé. A ver. Bueno, mando el mensaje, si es que el campus me deja. Bueno, a la velocidad que va el campus me parece que va a ser más. No sé si va a llegar, ya llegará. En algún momento, bueno. A ver. Discúlpame.
No me acuerdo en qué estábamos. En el tema de cómo los signos representan, ¿no? Entonces estábamos en este punto. Les decía, bueno, tenemos por un lado el hecho de que un signo lingüístico reemplaza al objeto del mundo, porque yo no puedo traer para acotar las vacaciones esos objetos del mundo acá a la presencialidad, pero eso sería, bueno, es una función clara del signo, pero bueno, podemos ponernos un poquito más picantes, esta palabra que se usa tanto ahora, y decir, bueno, ¿qué está reemplazando cuando yo estaba en este punto? Bueno, no quiero demonizar a una marca y está, qué sé yo, y el que puede hacerlo o el que quiere hacerlo está perfecto, y se supone que además también hay unas cuestiones de calidad que una marca por ahí garantiza por sobre otra, sin de ninguna manera intentar demonizar a nada ni a nadie, pero lo cierto es que eh, también ese logo puede estar reemplazando es otro también, ¿sí? Esto es, yo a la hora de ponerme una remera de Nike, puede ser que, nada, uso solo Nike porque me he comprado otras remeras y ninguna es de tan buena calidad como la de Nike. Entre paréntesis, tampoco hace falta que haga, para ser de buena calidad, que diga Nike del tamaño de casi como si fuera toda la remera, ¿no? Pero bueno, puede ser que use Nike por eso, o puede ser que use el logo de Nike porque quiero representar algo, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de la abundancia económica. Y también pensémoslo del otro lado, que en realidad es sobre todo desde el lado desde el que nos va a interesar y del que se ocupa Peirce, porque Peirce piensa más desde este lugar, desde el interpretante, ¿no? Que es desde el emisor. ¿Cómo va a ser recibido eso por una comunidad? ¿Qué va a leer una comunidad en el logo de Nike? ¿Va a leer que esta persona hace deportes o va a leer que esta persona tiene tanta plata como para comprarse esta marca que vale, no sé, 10 veces más que otra? ¿Sí? Simplemente lo planteo hasta ahí y digo, independientemente de esta cuestión que tiene que ver con cuestionar y ver cosas que por ahí en una primera vista se nos pierden, eh, que un signo reemplaza un montón de cosas. ¿Sí? Que un logo entonces de una marca puede reemplazar, sí, que esta persona hace deportes o puede estar reemplazando a la marca en particular, pero también puede estar ahí reemplazando, por ejemplo, valores de este tipo, ¿no? Bien. Entonces, creo que ya estamos casi todos los que estábamos antes. Así que bueno. eh, estábamos en la definición de signo. Y entonces en la definición... entonces, cuando Peirce define signo, dice, bueno, un signo o representame es algo que para alguien representa o se refiere a algo. No esto representa, se refiere, reemplaza algo, ¿sí? Bueno, estamos hablando de esto que les comentaba recién, ¿no? Como un signo está en lugar de otra cosa. Pero la definición dice, es algo que para alguien se refiere a algo, ¿sí? Una definición que parece bastante vaga, porque de hecho yo siempre pienso, si yo les pregunto a ustedes por un concepto en particular, no sé, si en un parcial defina signo lingüístico según Saussure, y ustedes me ponen, el signo lingüístico para Saussure es algo, no, esta definición está mal, no puedes definir signo, o sea, no puedes definir prácticamente nada como algo, es el antiejemplo de definición, esta definición de Peirce. Pero por otro lado, como para él todo es signo, claro, ¿de qué manera puedo definir algo que es todo? Es muy difícil. Entonces necesita una palabra tan amplia y tan vaga como algo. Esto se lo permitimos solamente a Peirce porque es Peirce. ¿No? Definir algo como algo, un signo como algo. Bueno, algo. Después, de todas formas, si bien es súper amplio, como que mete unas restricciones. Bueno, es algo, pero no es cualquier cosa. Es algo que para alguien, ¿sí? Representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Entonces, un signo es algo que para alguien representa algo. Fíjense que tenemos tres elementos, que el signo entonces para Peirce, ¿sí? Es la unión de tres elementos, la unión de algo, que representa a algo para alguien, ¿sí? Y esos tres elementos entonces son los que aparecen acá
en la representación gráfica que hace Peirce del signo, que es con un triángulo justamente porque habla de 3 elementos, ¿sí? Entonces, la definición de signo es muy amplia, sí. Un signo es algo, sí, bueno, pero no es cualquier cosa, es algo, ¿sí? A lo que él también va a llamar representamen, que representa a algo, a lo que él va a llamar objeto, para alguien, a lo que él va a llamar interpretante, pero ojo acá también hago un anuncio muy enorme, que es que si bien esta tercera parte del signo la llama, la llama interpretante, no se refiere a un sujeto que interpreta. Si para él un interpretante no es un sujeto que interpreta, sino que el significante es otro signo y por lo tanto es una interpretación, si quieren, que se genera en la cabeza de una comunidad que interpreta. Si el interpretante no es una persona, ¿sí? Sino que el interpretante es otro signo, ¿sí? Entonces, fíjense que es un signo que está formado por 3 partes. Estas 3 partes, antes yo les decía cuando hablamos de las categorías de la experiencia, bueno, ¿por qué hablamos de estas categorías, primeridad, segundidad, terceridad? Porque van a tener que ver entonces con el concepto de Peirce del signo, ¿sí? El representamen está relacionado con la primeridad, porque el representamen va a ser una cualidad que nos llega, la cualidad que percibimos, aquellos rasgos de características que nosotros percibimos, ¿sí? Eso va a ser el representamen. Y él dice, en definitiva, es el signo, el representamen. Acerca, que es un conjunto, rasgos, características de algo que es el objeto del mundo, ¿sí? Segundidad del objeto, la realización de esas características, de esas cualidades en el objeto, ¿sí? O sea, ¿qué va a ser el objeto del mundo? La segundidad está relacionada con el objeto. Y la terceridad, decíamos, es la manera en la que relacionamos el primero con el segundo, a partir de una ley, un hábito, una convención. Entonces, esa relación que se establece entre el primero y el segundo, ¿sí? Va a ser ese interpretante, como ese otro nuevo signo que va a ser el resultado de la relación que establecemos entre el primero y el segundo, es decir, entre el representamen y el objeto. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, o sea que también te podríamos poner, si estuviera en una pregunta de examen, como el signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto carácter, y ponemos que se compone de los 3, primeridad, segundidad y terceridad, y los No se compone de primeridad, segundidad y terceridad. Ojo, y ahí está, qué bueno que hayas hecho esta pregunta, porque ahí empiezan las cuestiones estas de un poco de que no tiene que ver con terminología específica, sino que tiene que ver con cómo utilizamos ciertas palabras asociadas a ciertos conceptos. No es que el signo se compone de primeridad, segundidad, terceridad. De hecho, en todo caso, podríamos decir que el signo se compone, en realidad, más que se compone, Peirce habla de que el signo es la relación entre estas 3 partes, ¿sí? Es la relación entre un representamen, un objeto y un interpretante, ¿sí? Igual si pones en el examen, el signo se compone por el representamen, objeto e interpretante, está bien, ¿sí? Lo otro por ahí es una sutileza, pero no se compone de primeridad, segundidad, terceridad, porque primeridad, segundidad y terceridad tienen que ver con formas en las que él describe la manera en la que experimentamos cómo él analiza la experiencia de los sujetos en el mundo en cuanto a la forma en la que percibimos, ¿sí? Entonces, ojo, porque el signo no se compone de primeridad, segundidad, terceridad, eso sería como medio un disparate, ¿sí? Sí, ¿qué podríamos decir? Que el signo, bueno, relaciona representamen, objeto, interpretante, y que estas 3 partes están vinculadas con la categorización de la experiencia que hace Peirce cuando habla de primeridad, segundidad y terceridad. Y ahí ya es otra cosa. Entonces, insisto con que está buena la pregunta, porque si todavía no leyeron la bibliografía y si todo esto todavía les resulta un poco difícil y por ahí estoy tirando un montón de información y un montón de términos y un montón de conceptos
que todavía no están bien fijados, a lo mejor les resulta lo mismo una cosa que otra, porque aparecen las mismas palabras, los mismos términos, pero ojo que no es lo mismo. No es lo mismo decir que el signo está formado por primeriedad, segundidad y terceridad, que estaría mal, que decir el signo está formado, si quieren, o relacionan un representamen, un objeto con un interpretante, que están vinculados con las categorías de primeridad, segundidad y terceridad. Son dos cosas distintas, ¿sí? Lo primero está mal y esto otro está mejor, está bien, ¿sí? Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Entonces, vamos a otra parte de la definición que para mí es re importante, y así como antes les dije, Peirce en alguna parte de la bibliografía comenta sobre distintos tipos de interpretante, no nos vamos a meter en esa diferenciación, pero sí en esta distinción que hace entre objeto dinámico y objeto inmediato, porque me parece que está bueno pensarla teóricamente en relación a lo que él propone para entender su definición de signo, pero también para la vida en general, más allá de Peirce, más allá de la materia, más allá de la universidad en general. No es para nada menor esta idea de que un signo representa, bueno, es algo para alguien en algún aspecto o carácter, ¿sí? Y fíjense que yo antes hablaba como de conjunto de caracteres o rasgos, características o rasgos, conjunto de cualidades. Bien, Peirce va a hacer esta distinción entre objeto dinámico como el objeto de la realidad, al cual el signo efectivamente sustituye, y objeto inmediato, que es la cualidad que se toma del objeto, ¿sí? Entonces, pensemos que, bueno, hace un ratito les di el ejemplo este del relato de las vacaciones, pero pensemos en otro ejemplo, que siempre pongo este ejemplo porque me parece que es bastante claro. Si yo tengo que dar una clase, no sé, de geografía, o no sé, de turismo, y quiero hablar sobre la Aconcagua, no puedo traer la Aconcagua a la clase. Entonces, ¿qué puedo traer yo para que podamos hablar de la Aconcagua haciendo como que la Aconcagua está acá entre nosotros? ¿Qué traería yo? ¿Qué les parece? Un video, fotos. Bien, un video o una foto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Pensemos en una foto. Bueno, es lo mismo, video, la foto es lo mismo. ¿Qué veríamos? ¿De qué manera estaría representando ese video o esa foto a la Aconcagua? ¿Qué características, qué rasgos veríamos de la Aconcagua en esa foto o en ese video? ¿Por qué podríamos decir cuando vemos ese video o esa foto que es ¿cómo? La altura. ¿Te parece? No sé. Se complicaría una Y foto. sería como O una sea, no, pero vos representación de lo la ves en Aconcagua. la foto y pareciera como. Ah, bueno. Y entonces, ¿Entendés? ¿qué es lo que te La hace? altura, pues, estamos 20 horas viendo un video de la montaña, pero. No se escuchó lo primero que dijiste. En realidad me parece que a lo mejor estás confundiendo altura con otra cosa. Lautaro, creo que hablaste vos también y no te escuché. Dije que sería como una representación de la Aconcagua. Bien. ¿Y qué elementos se toman para hacer esa representación? Sí, sería una representación completamente. ¿Qué elementos estaríamos tomando para tener esa representación? La altura no, porque la altura tendría que tener una foto de 7000 metros, no sé cuánto mide la Aconcagua, creo que anda por ahí. Es la forma, ¿no? Digo, por eso digo, pero estás confundiendo altura con forma, porque en realidad la altura no la vamos a tener. En todo caso vamos a tener la forma, y en todo caso si tenemos al lado de la Aconcagua una persona, y ahí sí vamos a poder tener una idea de las dimensiones, pero a partir de la comparación. O sea, porque la persona no se va a ver chiquitita y la montaña se va a ver grande. Profe, Pero no con vamos a tener respecto la a lo de altura. la altura, a mí lo que se me había ocurrido a mí es que vio que varias fotos de relieves geográficos tienen como una medición, no sé cómo explicarlo. Bueno, en cualquier caso, por ahí no hace falta que le demos mucho más espacio a esto, porque en realidad a lo que quiero llegar es a dos cosas.
que no vamos a tener la altura, lo que vamos a tener es la forma, posiblemente el color, ¿sí? Y no mucho más que eso, en una foto que tenemos, forma y color, ¿sí? Vamos a reconocer que eso es, bueno, la Aconcagua, en todo caso se los voy a decir yo, tendrá un nombre que diga Aconcagua, porque si no, la verdad que las montañas, sobre todo si uno no es especialista, medio que son todas parecidas. Y bueno, y el color, y entonces, es más, si yo traigo una pirámide que sea casi el mismo triángulo que veíamos recién como representación gráfica del signo de Peirce, si ese mismo triángulo yo lo pinto de marrón y el cachito de arriba lo pinto de blanco, decimos, eso es una montaña, ¿no? Porque bueno, hay algo que tiene que ver con la forma y el color, que es súper fuerte en nuestra sociedad, todo lo que es visual es muchísimo más fuerte que otras cosas. Y entonces ese mismo triángulo que era la representación gráfica del signo de Peirce puede ser una montaña, puede ser el Aconcagua, un triángulo marrón con blanquito arriba de la nieve. Bien, entonces esto es, se toman algunos rasgos, ¿sí?, del elemento, del objeto del mundo real. Esto es la forma y el color. Imagínense todos los rasgos, todas las características que tiene el Aconcagua, ¿sí?, y que no están siendo tenidas en cuenta por ese signo, por esa foto. La altura, por ejemplo, el peso, la composición geológica, el olor, la temperatura, pues, ¿sí? Entonces, cuando Peirce dice que un signo representa algo en algún aspecto o carácter, lo que está diciendo es que un signo toma algunas de las características del objeto del mundo, ¿sí? No todas, algunas de las características. Que ese representamen, que es lo que nos llega a nosotros, es una selección de características. Y acá les voy a hacer una pregunta, concéntrense porque esta pregunta que les voy a hacer es, y sobre todo para ver si se entiende esta diferencia entre el objeto dinámico y el objeto inmediato. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si yo tuviera un signo que tiene todas las características del objeto del mundo? Las mismísimas características, si yo pudiera traer acá a la clase algo que tuviera exactamente las mismas características que el objeto del mundo real, es decir, que la Aconcagua real, ¿qué pasaría? Y tendríamos a la Aconcagua real. Bien, no sería un signo, porque justamente lo que hace que algo sea un signo es que esté reemplazando con algunas de las características. Si tengo algo que tiene exactamente las mismas características, no sería un signo, sería el objeto real del mundo, ¿sí? Imposible en el caso de traer acá, en el caso de... o sea, piensen que nuestra vida está absolutísimamente atravesada por los signos, porque de hecho o sea, que yo esté acá hablando de Peirce, de Saussure, de lo que sea, es posible gracias a la existencia de los signos, si no, no podríamos. Bueno, qué sé yo, no sé, eso. No, si la humanidad lo hubiera resuelto de otra manera, sería otra cosa, sería otra cosa, la historia sería completamente distinta, ¿sí? Entonces, vamos a compartir de nuevo, para marcar, ¿sí?, la importancia de este detalle, que no es para nada detalle ni es para nada menor, de la definición de signo cuando dice que se refiere a algo en algún aspecto o carácter, ¿sí? Entonces existe un objeto del mundo en su totalidad y el signo lo que hace es representar algunas de las características. Bien, y acá otro punto, que acá también por ahí nos vamos un poquito, tomamos esto, pero nos vamos un poquito de Peirce y concretamente del tema, pero me parece que es re importante entender esto como, bueno, de hecho Peirce lo que hace es decir, bueno, esto es una teoría del signo que tiene que ver con tratar de entender la manera en la que percibimos el mundo. La pregunta es, ¿qué rasgos se seleccionan? ¿Qué rasgos son los que terminan formando el representamen? ¿Sí? Esto es, un triángulo marrón con una puntita blanca, ¿para todo el mundo eso es una montaña? ¿Es universalizable? ¿Qué sé yo? Para una persona que vive en la cordillera, ¿eso es una montaña? Eso puede ser una montaña para mí, que solo vi montañas en fotos, qué sé yo. Una persona que nació en un lugar de montañas, ¿eso es una montaña? La pregunta en definitiva es, ¿de qué manera se establece esa selección de rasgos? ¿De qué manera cuando alguien ve Nike ve una marca o ve
cierto poder adquisitivo, ¿sí? Bueno, no lo sabemos. Ni lo va a contestar Peirce tampoco. Lo que sí podemos saber es que hay algunos interpretantes que son más sociales, que están más vinculados a la sociedad, y que por lo tanto entonces, como va cambiando la sociedad, van a ir cambiando también los interpretantes, y hay otros que son más personales, más individuales, ¿sí? Qué sé yo vi una foto de la Aconcagua, y para alguien el interpretante puede ser una montaña con determinadas características y no sé qué y no sé cuánto, y para otra persona, no sé, el recuerdo de las vacaciones porque fui a la cordillera, ¿sí? Eso es mucho más eso es individual, más personal. Lo que nos interesa, obviamente, es lo que tiene más que ver con lo social, ¿sí? Y en este punto, también pensar que en realidad esto que propone Peirce es una teoría bastante extendida, ¿no? Esta idea de que, bueno, el mundo es lo que es, y nosotros en realidad a lo que accedemos, me parece que está bueno pensarlo en términos de acceder, es a un cierto conjunto de rasgos, ¿sí? ¿Y cómo se conforma ese cierto conjunto de rasgos? Bueno, es lo que no sabemos. Muchos tienen que ver con cuestiones sociales, con cosas que medio se van imponiendo de alguna manera. Pero lo que quiero que quede claro con esto es que esa imposición, esa selección de rasgos es una, pero podría ser otra, ¿sí? Y entonces, si podría ser otra, quiere decir que posiblemente haya otro grupo o haya otra comunidad que tenga una selección de rasgos distintos, que vea otra cosa, que cuando yo veo un triángulo marrón con la punta blanca, vea una montaña, y a lo mejor otra comunidad en un triángulo marrón con la punta blanca, qué sé yo, veo un chocolate, digo por el color marrón, y otra comunidad vea un triángulo con la punta blanca, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de triángulos con punta blanca, realmente no hay mucho para discutir, pero piénsenlo en cuestiones más polémicas, ¿no? Qué sé yo, cuando veo un pañuelo verde, veo solidaridad, y alguien cuando ve un pañuelo verde ve un asesinato, ¿sí? Y entonces el punto acá es tener en cuenta que ninguno de los dos tiene razón, ¿sí? O sea, yo veo los ciertos rasgos y la otra persona va a ver otros, y por un montón de cuestiones, por cuestiones sociales, históricas, por un montón de cosas. Digo, que no pensemos que el otro no ve los mismos rasgos que yo, no ve lo mismo que yo, no necesariamente por una cuestión de necedad, o por una cuestión de ignorancia, o por una cuestión de capricho, ¿sí? Que realmente, y por eso antes usé el verbo acceder, a los objetos del mundo accedemos según nuestras posibilidades, ¿sí? Y a veces vemos lo que vemos porque no podemos ver otra cosa. Pero tenemos que pensar que el otro también ve lo que veo porque no puede ver otra cosa. Entonces yo veo en un pañuelo verde solidaridad, otra persona puede ver un asesinato, y entender que capaz que no puede ver otra cosa, capaz no puede ver, es la selección que por los motivos que sean puede hacer frente a ese elemento del mundo, ¿sí? Esto creo yo, que si uno pudiera pensar un poquito más en estos términos, podríamos vivir en un mundo un poco más solidario en general, ¿no? Entender que el otro ve la realidad de una manera distinta, porque la ve de una manera distinta, ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior, ni... Después, por supuesto, que cada uno puede militar para lo que quiera militar, ¿sí? Pero entendiendo que realmente cuando alguien ve las cosas de una manera, las ve porque hay una selección y llega a eso. Me parece que es claro lo que quiero tratar de plantear con esto, y que va más allá, evidentemente, de Peirce. Por supuesto que esto no tiene que ver con convertirnos en tibios, o que sea todo súper relativo y relativistas, nada que ver. O sea, la idea es saber un poco por qué, ¿sí?, podemos tener visiones del mundo tan distintas. Después, por supuesto, que cada uno puede militar para lo que quiera y dejar la vida en eso, y maravilloso, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de convicciones. Acá sí, convicciones. Pero entender que hay... que esas elecciones de rasgos muchas veces además no son individuales, que están atravesadas por lo social,
¿sí? Que están atravesadas por lo social. Que alguien ve una bata blanca y ve un médico, y bueno, sobre todo ahora, pero además ahora claramente hay toda una situación social que hace que las cosas además sean por ahí interpretadas de otra manera, ¿no? Pero antes de que empezara la pandemia, en cualquier sociedad, me animaría yo a decir que en el mundo occidental sobre todo, es algo que está bastante generalizado. Vemos una bata blanca de un médico y es como lo que representa la bata blanca, lo que representa un médico en la sociedad, ¿no? Y esas son construcciones sociales, no son individuales, son construcciones sociales que nos llegan de alguna manera. Entonces, pensar que muchas veces que las distintas personas o los distintos grupos veamos las cosas del mundo de distintas maneras, tiene que ver con esto y no con necedad, no con ignorancia, no con capricho, ¿sí? Sino bueno, con esto que estamos planteando acá. Bueno, volviendo a Peirce, entonces el objeto es representado en alguno de sus aspectos. Y la verdad es que es súper interesante pensar, bueno, antes les decía, el lugar que tiene el signo, ¿sí? En nuestra sociedad, y lo naturalizado que tenemos los signos, lo naturalizados que tenemos los signos en nuestra sociedad, que de hecho yo hago así con el teléfono y les digo, esta es mi gata, ¿sí? Y en realidad lo que están viendo es que ni siquiera es una foto, es una pantalla de un teléfono, y todo lo que está en el medio como que lo sacamos, lo limpiamos, vemos una gata, ¿sí? O cuando vemos una foto de una persona, una foto carnet, y ahí vemos una persona, y en realidad lo que estamos viendo es el 20% de su físico, y de todas formas vemos ahí una persona, ¿sí? Bueno, está bueno. Yo siempre pienso, si vinieran los extraterrestres y no sé, ven a alguien dándole a otra persona una foto carnet y asumiendo que esa persona ve ahí justamente una persona en una foto carnet, un extraterrestre que viene de un planeta en el que no existen las fotos carnet, diría, chao, ¿cómo una persona ahí? Porque nosotros vemos la persona completa, entre comillas, le vemos los pies, las piernas, los zapatos, ¿sí? Y no están. O sea, ¿cómo completamos ese signo para asemejarlo más o para entender cuál es el objeto del mundo al que está reemplazando, ¿sí? Bien, y esto por supuesto también tiene que ver con la capacidad de abstracción de los seres humanos, ¿no? Bien, entonces esa es la definición de signo, y luego de definir el signo en estos términos, ¿sí? Aunque quería decir otra cosa antes de pasar a la última, voy a volver a compartir. Y voy a volver acá, y entonces decíamos que el signo une un representamen, un objeto, un interpretante. El representamen, como es aquello que percibimos, van a ver que en la bibliografía, de hecho en la definición que yo saqué, que les traje acá, dice un signo o representamen. Fíjense que Peirce muchas veces utiliza signo y representamen como sinónimos, aunque el signo es la totalidad y el representamen es una parte, pero bueno, justamente como es la parte del signo a la que nos llega, que percibimos, vamos a llamarle, o Peirce le llama a la totalidad también representamen, genera un interpretante, ¿sí? Un interpretante que, como dije recién, no es un sujeto, sino que es otro signo, ¿sí? Muchas veces más desarrollado, que se genera a partir de la relación entre el representamen y objeto. Entonces, cuando se genera otro interpretante, tengo acá, ¿sí? Se genera otro interpretante, y el interpretante es otro signo, ¿sí? Cuando un representamen se une con un objeto, yo hago una interpretación, que es un interpretante, que no puede ser otra cosa que otro signo, que entonces en tanto signo va a tener un representamen que va a estar representando un objeto y que va a generar un interpretante. Y ese interpretante es un nuevo signo que va a estar representado por un representamen, que va a estar representando un objeto y que va a generar un interpretante, y así hasta el infinito. De hecho, justamente a este proceso Peirce lo denomina semiosis infinita.
¿sí? Este proceso se da hasta el infinito. Cada signo genera un nuevo interpretante, que es un signo, que va a generar un nuevo interpretante, que a la vez es un signo, y que va a generar un nuevo interpretante. Entonces, acá tenemos otra diferencia enorme con Peirce, con Saussure, entre Peirce y Saussure, ¿sí? Porque Saussure puede hablar de la lengua como sistema, o mejor dicho, cuando habla de la lengua como sistema, habla de la lengua como un sistema finito, un conjunto finito de elementos, ¿sí? Y de hecho es la única manera en la que esto le cierra, y por eso te decía antes, Lautaro, el tema de las oposiciones. Lo de las oposiciones funciona en la medida en que sea un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema finito. La lengua es un sistema de unidades, un conjunto finito de unidades, ¿sí? Finito, es decir, que no es infinito, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades, cuántos elementos tiene ese sistema, el sistema de la lengua? Uf, un montón. ¿Vale la pena contarlos? No, de ninguna manera. No nos vamos a poner a contar cuántos elementos tiene la lengua, pero si lo hiciéramos, encontraríamos que hay uno que es el último. No lo vamos a hacer, no tiene sentido. Pero es finito, es un sistema cerrado. Sí, de hecho, eso es lo que hace que sea un sistema. Si no fuera finito, no podría ser un sistema. Lo que propone Peirce es algo completamente distinto, es una cosa que se va reproduciendo permanentemente hasta el infinito. Todo interpretante es un signo que va a generar un nuevo interpretante, que va a ser un signo, que va a generar un nuevo interpretante, que va a ser un signo, y entonces no termina nunca. ¿Cuál es la crítica que se le hace a Peirce en este punto? Es que si todo es signo y esto es infinito, bueno, si es infinito no sabemos dónde termina, ¿no? Pero en realidad, si es infinito, no sabemos dónde termina, pero tampoco sabemos qué cosa de algo infinito. No sabemos dónde termina. Pero ¿qué no sabemos tampoco cuando algo es infinito? Cuando empieza. O sea, si es infinito no termina, pero tampoco empieza, ¿sí? Entonces, si no sabemos dónde empieza, bueno, una de las cuestiones que se le discuten a Peirce es que si todo es signo, resultado de esta semiosis infinito, y entonces no existe objeto del mundo. ¿Cuál es el primer objeto que va a estar siendo representado por un signo y que va a generar toda esa cadena de semiosis? De si todo es signo, entonces todo es signo de otro signo, no hay realidad, no hay objeto real. Bueno, esas son las cosas una de las críticas que recibe este planteo, esta propuesta teórica de Peirce. Bien, entonces, por supuesto que Peirce profundiza bastante más en cada uno de estos puntos. Nosotros de acá de la definición nos vamos a pasar directamente a algo que se llama segunda tricotomía del signo. Esto es Peirce, ¿sí? Va a ser un cruce una vez que establece cuáles son las categorías de la experiencia, cuáles son, ¿sí? Cómo está constituido el signo, ¿sí? Va a cruzar las categorías de la experiencia, primeridad, segundidad y terceridad, con las tres elementos del signo, representante, objeto e interpretante, y a partir de ahí entonces va a establecer una subcategorización del signo bastante amplia. Nosotros vamos a trabajar solamente, porque de hecho es general, se trabaja con esto de Peirce, con la segunda tricotomía, que es la segunda tricotomía tiene que ver con cómo se relaciona la primeridad, la segundidad y la terceridad con el objeto. Y entonces van a aparecer dentro de la segunda tricotomía, presenta y describe tres tipos de signos. Corto y me vuelvo a conectar ya 10 minutos y cerramos. Conéctense, por favor, no se vayan.